Dice la palabra, y vamos a ver este tema, buscad lo bueno y no lo malo. Ese es el tema titulado de hoy. Y dice en Amós capítulo 5, versículos 14 y 15, y por si acaso este es el versículo de esta semana para aprender de memoria. Así que vaya anotándolo. Este es nuestro versículo de esta semana para aprender de memoria. Y dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Muy bien, vamos a ver entonces, y vamos a ver, estas palabras fueron dichas por el profeta Amós. ¿Quién era Amós? Cuando escuchamos es un hombre de Dios, pensamos en un famoso evangelista, en un reverendo, un misionero, o en unos de esos que ministran en la universidad. En fin, pensamos en obreros cristianos profesionales que predican y enseñan la palabra de Dios por vocación. Pero vemos que Amós, ¿quién era Amós? Amós fue un hombre de Dios, una persona cuya vida estuvo dedicada a servir al Señor y cuyo estilo de vida reflejó esta devoción. Amós era un laico, o sea, en otras palabras, Amós era un simple hermano, un creyente, sí, que pastoreaba, tenía un rebaño, cuidaba las higueras silvestres en la campiña de Judá. No era hijo de ni de ningún profeta, ni de ningún sacerdote. Era un creyente, un judío que tenía ese trabajo de pastorear. Ese era Amós, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 1, nos da una referencia justamente de lo que estamos diciendo. Dice en Amós 1:1 las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, a rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces lo que dice en este primer versículo de este libro de Amós, que lo que les decía, era un pastor de Tecoa, pero Dios lo llamó para que sea un profeta. Profetizó, y profetizó en los días del rey Usías, en los días de Jeroboam. En ese tiempo fue que profetizó este profeta Amós. Como dijimos, Amós era un pastor que cuidaba a sus ovejas, un trabajo para muchos poco espiritual, ¿no? Sin embargo, se convirtió en un instrumento para llevar el mensaje de Dios. Tal vez el trabajo no lo haga sentirse muy espiritual, el trabajo que tú tienes, ni con éxito, pero es fundamental importancia. Vas a ser de fundamental importancia si estás en el lugar que Dios quiere. Él puede obrar a través de usted para realizar cosas extraordinarias, sin importar cuán común sea su ocupación. Mis hermanos, mis hermanas, este hombre, que era un hombre sencillo, un hombre que tenía un trabajo, para muchos quizás no era un trabajo muy espiritual, pero Dios puso sus ojos en este hombre Amós, y fue un instrumento en sus manos. Y así, de esta misma manera, lo primero que podemos aprender es que así como Dios usó a este hombre tan sencillo, Dios quiere usarte a ti también. Tú dices, yo no hago nada especial en este mundo, tengo mi trabajo. ¿Será que Dios me puede utilizar? Sí.
Dios también quiere utilizar tu vida, así como utilizó la vida de Amós. Así que toma en cuenta esto. ¿Cómo era el ministerio de este profeta? Dios le dio a Amós una visión de futuro y le dijo que llevará su mensaje a Israel, al reino del norte. Y Amós obedeció y demostró ser un verdadero hombre de Dios. Entonces vemos que Dios en este caso a este hombre lo utilizó como profeta, un profeta de Dios, y le mostró visiones de futuro, ¿sí? Así que qué interesante era. Y no era fácil, obviamente, declarar que soy un profeta, porque la gente, cuando uno decía en ese tiempo, yo era un profeta y va a pasar esto, y no sucedía lo que decía, lo mataban. Hoy en día vemos que fácilmente muchos se dicen ser profetas, que dicen una cosa, no se cumple, pero nadie le hace nada. Si estuviéramos en estos tiempos, y no se cumplía lo que decía, lo mataban a pedradas. Así que ahora cualquiera dice ser profeta, pero nadie lo va a apedrear. Pero en este tiempo no era así. Habían también muchos falsos profetas y si no se cumplía lo que decían, lo apedreaban. Vemos entonces que el mensaje, dice el destinatario, a pesar de que los hermanos de Judá estaban divididos, los israelitas del norte seguían siendo pueblo del Dios. Sin embargo, vivían detrás de un infundado marco religioso, adorando a ídolos, oprimiendo a los pobres. Así que vamos a analizar por qué Amós dijo esas palabras. Hemos visto que lo primero que dice Amós, buscad y viviréis. ¿Por qué estaba declarando esto el profeta? ¿Por qué les decía a la gente, busquen a Dios y van a vivir? Porque la gente de este tiempo estaba viviendo en la idolatría, estaban oprimiendo a los pobres, y esas eran una de las dos cosas principales en las cuales estaba Dios en contra de lo que estaban haciendo en ese tiempo. En el versículo 2 dice también, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces viene aquí ese mensaje, este mensaje de que Dios, así como en unas partes dice Dios es Dios es nuestro pastor, Él habla en la Biblia, Jehová es mi pastor, pero también dice que va a rugir, así como un león. Dios es justo, pero también Él va a hacer justicia. Y mis hermanos, eso es lo que estaba declarando Amós. El Dios va a dar justicia a este mundo. Dios va a rugir. Y dice, aquí va a venir el juicio de Dios a esta tierra. Y hasta hoy en día, mis hermanos, hasta hoy en día estamos viviendo en tiempos donde viene el juicio de Dios a este mundo. Dios es un pastor, pero también es un león que va a rugir, que va a levantar su voz, ¿no? Y va a traer juicio a este mundo. Juicio. Dios se representa como un pastor y su pueblo como ovejas. Sin embargo, también se describe como un león feroz. ¿Cuál era el contexto en el cual Amós estaba dando su mensaje? Amós proclamó el castigo de Dios en contra de las naciones malvadas que rodeaban a Israel. Incluso habló en contra de su propia nación, Judá, antes de enfocarse al inminente castigo de Dios sobre Israel. ¿Cuál era el mensaje? Aquí arriba en el norte estaba el pueblo asirio. Y aquí al norte, Israel y Judá se habían dividido. Todos estos eran judíos. Todas estas dos partes son las 12 tribus de Israel.
10 tribus conformaban Israel y 2 tribus conformaban Judá. Y las palabras que decíamos eran en contra de todas las naciones que estaban alrededor de Judá e Israel. Iba a venir juicio para ellos. Pero no solo para ellos, sino para Israel y también para Judá. ¿Por qué? ¿Por qué iba a venir juicio también sobre Israel y Judá? Porque también ellos se habían volcado a la idolatría, al pecado, y también iba a venir juicio. Y miren lo que pasó. Aquí vemos que se cumplió lo que dijo Amós. En el año 724 a.C., Samaria, la capital de Israel, fueron sitiados, fueron atacados por los asirios y destruyeron a Israel prácticamente los asirios. Quedó por unos años Judá solamente, pero después Judá también por los babilonios fueron atacados en el año 500 antes de Cristo. Entonces vemos que el juicio vino. Primero vino el castigo de Dios para Israel y luego vino el castigo de Dios para Judá. ¿Sí? Así que se cumplió lo que había dicho Amós. Después del reinado de Salomón, ¿se acuerdan ustedes? Salomón, el reino se dividió. O sea, hasta el reino de Salomón, todo el reino estaba unido. Pero después que murió Salomón, se dividió. Las tribus de Benjamín, las tribus de Judá y Benjamín constituyeron el reino del sur, ¿sí? Judá y Benjamín constituyeron el reino del sur, que ya se llamó Judá, y estaban bajo el reinado del rey Roboam. Y las otras 10 tribus, las del norte, conformaron a Israel, que estaban bajo el reinado de Jeroboam, ¿sí? Quien se había rebelado en contra de Roboam. Entonces se dividió. Los hijos de Salomón dividieron. Por un lado estaba Roboam y en el norte estaba Jeroboam. Así fue. En este tiempo fue que empezó a hablar Amós, porque la gente, los reyes, se habían olvidado de Dios, se habían volcado a la idolatría. Y miren, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, nos da una descripción de los pecados que estaban cometiendo. Y dice así la palabra, así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos, como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Aquí está haciendo una descripción de los pecados que estaban cometiendo. Lo primero que vemos entonces que dice que vendían al justo por monedas, estaban impulsando la esclavitud. ¡Qué tremendo! Oprimían al necesitado, pisoteaban a los desvalidos, ¿no? Y también había una gran inmoralidad. Padre e hijo se acostaban con la misma mujer. Entonces vemos aquí, estos eran los pecados. Por esto venía el juicio que estaba declarando Amós en el tiempo de Israel, de Judá, y también a todas las naciones que vivían de esta manera, en estos pecados, profanando. Esto tiene que ver con la idolatría, profanando así mi santo nombre. Entonces vemos aquí que por eso es que venía el juicio. Entonces Dios condenó a Israel por 5 pecados específicos.
vendían a los pobres como esclavos, explotaban a los pobres, pisoteaban a los indefensos, participaban en pervertidos pecados sexuales, adoraban a dioses falsos. Por eso venía y vino el juicio a Israel y a Judá. Mis hermanos, hoy en día la gente está viviendo de esta misma manera. Hoy en día hay mucha opresión a los pobres, pisoteando a los indefensos, en una inmoralidad sexual, en una gran idolatría. Los pecados de estos pecados son similares a los que estamos viviendo también en nuestros días. Hermanos, y por eso viene el juicio de Dios a este mundo. Viene el juicio de Dios, por eso, como dijo Amós, buscad a Dios y viviréis. Por eso dijo estas palabras Amós, ¿se dan cuenta? Por eso es que dijo Amós, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Mis hermanos, cuando vamos a ser libres del juicio, acuérdense que la iglesia un día va a ser arrebatada y no pasaremos la gran tribulación, pero tenemos que estar listos cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, porque vamos a irnos con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra. Por eso tenemos que estar listos, a cuentas cada día. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y vendrá el arrebatamiento. Y luego vendrá la gran tribulación. Por eso dice, busquemos lo bueno y no lo malo para que vivamos, para que nos vayamos con el Señor, para que seamos arrebatados todos, la iglesia. Mis hermanos, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro corazón, qué pecados son los que todavía estamos esclavos, qué odios y rencores tenemos contra las personas. Ahí está, cada uno conoce cómo está nuestro corazón. ¿Cómo vamos a irnos si estamos así? ¿Cómo vamos a irnos si no nos hemos arrepentido, si no estamos a cuentas con Dios? Por eso es tiempo de buscar. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Cada día tenemos que estar a cuenta con Dios. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. Repito, aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Esto justamente dijo cuando Israel fue atacada. Y primeramente vimos que el juicio de Dios vino para Israel. En el año 700 fueron totalmente destruidos por los asirios. Y Judá tenía que arrepentirse. Por eso dice el remanente de José se refiere a las tribus de Judá y Benjamín, el remanente de José. Pero tampoco se arrepintieron. Y vino el juicio de Dios en el año 500 por los babilonios, los destruyeron. Entonces, mis hermanos, busquemos al Señor, busquemos lo bueno, busquemos hacer lo bueno y no lo malo para que vivamos. Aborrezcamos el mal, amemos el bien. En conclusión, hay un solo remedio seguro para el mundo, para este mundo que está enfermo, muriendo en pecado. ¿Cuál es el mensaje que dice Dios a este mundo? Buscadme y viviréis. Es tiempo de buscar al Señor.
Es tiempo de buscarle todos los días, en oración, a través de su palabra. Busquemos al Señor. No nos enfriemos, no bajemos la guardia. Fortalezcamos nuestras vidas espirituales, emocionales, porque vienen tiempos difíciles. Solo los fuertes van a poder sobrevivir. Solo aquellas personas que se han fortalecido espiritualmente, han buscado la palabra, han tenido la cobertura, han estado con su iglesia buscando, apoyándose. Esas personas van a perseverar hasta el final. El pecado busca destruir, pero se encuentra con la esperanza al buscar a Dios. El pecado destruye, pero al buscar a Dios hay esperanza. En momentos de dificultad, busca al Señor. En momentos de desilusión, lucha, busca a Dios. Cuando otros estén pasando por pruebas, aliéntenlos a que busquen también a Dios. Ese era el mensaje que Amós dijo. Ese era el mensaje que decía a todos: busquen a Dios si quieren vivir. Mis hermanos, levanta tu voz, así como Amós. Así como Dios usó a este hombre sencillo, a ti también Dios te quiere usar. Que Dios te levante ahí donde estás, en tu familia, en tu trabajo. Levanta tu voz. Declara a las personas que están alrededor tuyo: busquen a Dios si quieren vivir. Busquen a Dios. Busquemos al Señor. Señor mío, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Sabemos que viene tu juicio a este mundo, porque este mundo está alejado de ti. Cree otras filosofías, cree otras religiones, ama más el pecado. Viene el juicio de Dios por todos los pecados que estamos viendo en este mundo. Pero Padre, ahí está tu palabra, que tú nos dices en este día: busquen a Dios y vivirán. Señor, queremos buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de fortalecernos. Es tiempo de conocer tu palabra. Es tiempo de predicar y también poder ser una voz para muchas personas que están allá afuera, nuestra familia. Tenemos que decirles: busquen a Dios y vivirán. Busquen a Dios y vivirán. Utilízanos, Señor, para ser profetas en nuestra familia, para decirles: busquen a Dios y vivirán. Gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta semana a memorizar tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, porque tú estás con ellos, no están solos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.